Bueno, como decíamos, ahora hay nuevo viceministro de Pesquería, quizás se abra un diálogo, la posibilidad de hacer algunos cambios en la regulación que se ha dado en los últimos años, particularmente el de famoso decreto supremo 005, que creó esta franja de 5 millas que excluye a la pesca industrial, la aparta a partir de la milla 10, ¿no es cierto?, la pesca industrial de anchoveta. Entonces reserva para las llamadas embarcaciones de menor escala, que son algo más que artesanales, la franja entre las 5 y las 10. El objetivo de esta medida era preservar mejor el recurso, era destinar más pesca al consumo humano, incluso más pesca de anchoveta al consumo humano. Estamos con Elmer Cuba, que ha terminado precisamente Macroconsulta, una investigación sobre los efectos del 005. Elmer, ¿qué tal? Buenas noches. Rápidamente, ¿cuál era el objetivo del 005? Tenía tres objetivos, básicamente. Uno, preservar el recurso, como si este no estuviese preservado antes, ¿no? Pero era un objetivo. El otro era aumentar el consumo interno de anchoveta, que ya también tenía récord histórico y querían subirlo más. Y por último, redistribuir un poco la riqueza hacia armadores más pequeños, ¿no? Que tengan la oportunidad también de hacer negocios para el consumo humano directo. Ya. Han pasado 2 años y no se ha cumplido ninguno de los 3 escenarios, ¿no? Ninguno de los 3. ¿Por qué? Primero, se ha observado que ha aumentado de manera importante el desvío de anchoveta para el consumo humano directo para indirecto, para hacer harina. Ha aumentado fuertemente a un promedio. Si antes de la norma se desviaban 73.000 toneladas métricas anuales, ahora se desvían 173.000 toneladas métricas anuales, más del doble. Y como porcentaje de la hacia la harina, hacia harina de pescado, o sea, pescas en zonas de exclusión, ya, que están exclusivas para consumo humano directo, pescas ahí anchoveta, sí, dentro de las 10 millas, así es, o dentro de las 5 millas. y la transformas de la manera ilegal y la exportas como harina de pescado. Esas son las embarcaciones de menor escala, digamos. Así es, ha aumentado de manera ostensible, ha pasado de 5% que es el último año a 15% del total capturado en Perú. Y eso además es una pesca no regulada. No es regulada, efectivamente. No hay cuotas, no hay nada. Es libre. Es libre. Así es. Pues. Entonces, claro, si hubiésemos estado en Alemania y si la ley se hubiese cumplido, hubiera sido exitosa, ¿no es cierto? Porque efectivamente hubiera protegido un poquito más el recurso y quizá un poco más de consumo interno. Pero como estamos en Perú, lamentablemente el Estado es débil, se haga una norma que no tenía capacidad de enforcement. Entonces, claro, el resultado es peor que no haberla dado. Entonces, solamente queda retroceder, ¿no? A ver, si tenemos breve, o hay otra conclusión que puede ser. No, esa es una, el desvío, y la otra el consumo interno, que el año 2011 había llegado a 30% del total consumido de Perú. O sea, no era poco. La anchoveta era el producto más consumido del Perú internamente el año 2010-11. Era el producto pesquero. Sí, para consumo humano directo. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Ah. Del total de la masa. Lo que pasa es que la anchoveta tiene 5 millones de toneladas, ¿no? El 2% de esos, 100.000, es suficiente para ser el primero en Perú en la parte directa, ¿no? El otro es un monstruo, todo eso, ¿no? Entonces, se ha descuidado esa parte, que se hacía básicamente para las Fuerzas Armadas y para los programas sociales, ¿no? Y tengo un gráfico ahí, no sé si lo podemos ver después, se ha caído a la cuarta parte, o sea, el 2014 se va a consumir la cuarta parte de lo que se consumía hace 3 años. A ver si podemos ver entonces los cuadros. A ver. Ahí se ve que cada vez hay menos anchoveta en la última década, eso lo puedo pasar rápido. Eso es desde el 91, no, desde el 91 es eso, desde el 91 hasta los últimos 15 años, ¿no? Los últimos 15 años. Hay una tendencia negativa en la captura de anchoveta. En la guía. Siguiente. Sí. Pero a diferencia de ello, la captura de otras especies sigue subiendo, o sea, no hay un efecto de predación como que le has quitado alimento a los demás pescados, ¿no? Se ve que eso es consumo humano directo. Sí. Ya. Otro tipo de pesca. Eso es, digamos, pesca artesanal. Eso incluye todas las especies que van directamente a consumo humano directo, artesanal, pero en general todas las especies. Todas las especies. Ya. Siguiente. No, lo siguiente. Siguiente. Uno más. Siguiente. Ahí también se ve la tendencia positiva, ¿no es cierto?, de captura para fresco. Este es puro fresco. O sea, no hay pescado fresco. Así es, no hay una evidencia, ¿no es cierto?, en los últimos 14 años de que hay cada vez menos pescado fresco. La oferta es ligeramente incluso positiva. Incluso ligeramente, pero no está subiendo a nivel de la demanda. No, efectivamente, la demanda en Perú es colosal, ¿no? Se ha duplicado realmente en estos 14 años por el crecimiento económico. Y por eso el precio del pescado ha subido casi 17%. 17%, ¿en cuánto tiempo? Desde el año 2000, ¿no? Desde el año 2000, en términos reales. En términos reales, sí. Pero exclusivamente por la demanda, ¿no? No es que la anchoveta... Pero hay un límite a la oferta, digamos, entonces no hay más pescado. No hay más pescado, efectivamente. El problema es que no hay más pescado. No hay más pescado y Perú cada vez va a consumir más, las familias van a consumir más pescado y no hay. La alternativa sería hacer acuicultura. Acuicultura, claro. Por ejemplo, lenguados cultivados. Efectivamente. O, bueno, la tilapia se está desarrollando.
y otras especies más que puedan ser susceptibles de ese tipo de granjas, ¿no? De acuerdo. A ver, ¿no hay más? Bueno, hay evidencia que también la anchoveta es la roja, ¿no es cierto?, que cada vez se captura menos, y sin embargo otras especies como bonito, que muy usados por los artesanales, están aumentando. Entonces no hay una correlación negativa, ¿no es cierto?, entre estos depredadores supuestos que y el resto de pesca. Había un prejuicio de que, claro, la pesca de la anchoveta industrial está, digamos, capturando cada vez más en perjuicio de la pesca para consumo humano. Ese es el prejuicio que había detrás del 005. Y no hay evidencia, y no es verdad. No hay evidencia de eso, ¿no? Ya. Siguiente. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, sí. Lo mismo, para el caso del bonito. Para el caso del bonito, esto es para... Ya, siguiente. Ahí está, este es el consumo humano directo, ¿no? Se decía que el 2000... La anchoveta. El 2011 llegó a 125.000 toneladas de consumo interno de anchoveta, no harina, ¿no es cierto? Y en ese momento era 30%, en el eje de la derecha, del total de consumo humano directo en el Perú, ¿no? Cifra récord. Y además que eso no se podía consumir anchoveta, ¿no? Y sin embargo, en los últimos años el consumo ha venido cayendo, básicamente porque ha bajado el impulso estatal, porque lo otro era casi impulso estatal. Después del 005, de repente a causa de algo, no hay una relación ahí. No hay una relación, pero que uno de los objetivos, ¿no es cierto?, se ha perdido por todo lo alto, ¿no? ¿Y eso se debería a qué? A falta del impulso en las políticas sociales, que antes se usaba mucho enlatado para políticas sociales, ¿no? Para las Fuerzas Armadas, y ahora se ha descuidado esa parte, ¿no? Se ha descuidado esa parte, ya no se usa anchoveta para los programas sociales. Así es. Bueno, eso que se cambió pues las recetas. Las dietas, sí. Las dietas, claro. A ver, siguiente, por favor. Eso es interesante. La línea roja es qué porcentaje te dejo capturar sobre el total de masa, ¿no es cierto? Si te fijas ahí la arbitrariedad, y no de este gobierno, en general de todas las administraciones, ¿no? Puede ser 50% como el año 2008, o puede ser 15% como el año 2012. O sea, hay una arbitrariedad en cuánto te dejo pescar del total de la masa, ¿no es cierto? La línea roja. La línea roja que se ve en el eje de la derecha. A la derecha tienes el porcentaje. Entonces, claro, el 2012 era menos del 20%. Sí, 15%. ¿no? 15% de toda la masa. Del total de la población identificada por IMARC para ese año, ¿no? Cuando hace unos años llegó a ser 50%. Entonces no hay una conducta de la autoridad acá. Tiene que haber conductas. Por ejemplo, cualquier regulador profesional te da pautas de lo que va a hacer, ¿no? Yo voy a hacer la regulación así, si hay tantos ejemplares, si son juveniles, así, voy a hacer un porcentaje, una formulita, para que tú sepas a qué atenderte, ¿no? Bueno, pero esa decisión debe haber ocasionado problemas económicos a las empresas. No, sin duda, pero esto te da un margen de arbitrariedad fuerte de la autoridad. Por ahí he leído que los chinos compraron la empresa de Copeinca, ¿no? Y podrían comprar otras más si es que las encuentran muy débiles por estas medidas regulatorias que han debilitado económicamente a las empresas. Sí, vale menos que antes de la norma. Vale menos que antes de la norma. O sea que el 005 nos ha entregado, nos ha empobrecido. Nos ha empobrecido y nos ha puesto en manos de los chinos. Bueno, en general no te conviene cuando bueno, los chinos son ahora pues los que están comprando todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso hay que decirlo con claridad, ¿no? A ver si... regresemos a ese cuadro, por favor. Mira, por ejemplo, el Banco Central te dice, si pasa A, yo voy a hacer B, si pasa C, voy a hacer H, te dice lo que va a hacer, ¿no es cierto? Igual los reguladores hay fórmulas para poner el precio de la energía, el precio de la telefonía, el precio de los puertos, ¿no es cierto? Ahí te acotan la arbitrariedad regulador. En el caso pesquero no, es totalmente libre, ¿no? Lo que podemos ver ahí. Tienen un protocolo para que te digan, más o menos, este es mi ámbito de discrecionalidad. Tiene que ser un ámbito de discrecionalidad para la autoridad, ¿no? No es regla automática, pero no es el caso acá tan abierto, ¿no? Si de pronto quiero ser más punitivo, te pongo 15% de la quiero castigar. Soy débil, te pongo 50% de la... quiero maltratar, tú quieres mal o quieres... O soy muy laxo también, ¿no? Eso implica también una relación bastante débil entre el Estado y el regulado, ¿no? De acuerdo. Entonces, y esto de que en el último... en el último periodo se ve que se ha capturado menos de tu techo, ¿no? En general, en el pasado siempre se ha cumplido la cuota sin problemas, pero en este año, por el tema del niño, se ha capturado menos, ¿no? Y no permitieron que se ampliara... Así es. Ahí la norma ha mostrado su perversidad también, porque un niño más norma te ha causado más daño, ¿no? Más daño. Lo mínimo que hay que hacer cuando haya niño suspender la norma, ¿no? Lo mínimo, para comenzar a hablar. Claro, sí. Pero en verdad eso es el paso 1. El paso 2 en verdad es darle un tiempo al ministerio para que pueda hacer cumplir la ley, ¿no? Claro. En ese escenario todos ganamos, porque no se pesa con desvío para harina, el recurso se reproduce, incluso sobra para la parte industrial, ¿no? Todos ganaríamos. Pero si eso no se cumple, ya habría que comenzar a derogarla, ¿no? Porque dejarla como está hoy día es contraproducente. Contraproducente, pues se nota. A ver, siguiente.
esa es la que acabamos de ver, la discrepancia que hay entre la exportación y la producción. Es decir, aduana, ¿no es cierto?, identifica una exportación en toneladas métricas de anchoveta superior, sistemáticamente superior a la producción que esa exportada produce. Pues ese es el subreporte. Bueno, hay una investigación de IDL Reporteros que señalaba que las empresas no están reportando la verdad, están reportando menos. Y la diferencia se nota en las exportaciones. Claro, entonces, si fuese el caso, es muy sencillo, una trazabilidad, ¿no es cierto? A ver, dime tú lo que exportas si lo has pescado en un área que era legal, ¿no? Parecido al oro ilegal, claro, o la cocaína, ¿no? Si es cocalero para ENACO es diferente que cocalero para cocaína, o oro ilegal o oro ilegal. Claro, es muy parecido a la tecnología para luchar contra esto, ¿no? Pero ustedes tienen otra hipótesis, que ahí la diferencia entre lo que se exporta y lo que se reporta haber pescado es la pesca ilegal. Efectivamente. La pesca ilegal de los desvíos, digamos, los desvíos hacia la harina de estas embarcaciones que deberían pescar solamente para consumo humano, pero que desvían hacia las que con la norma esta se ha ampliado el incentivo, ¿no? O sea, de acuerdo. Sí, pues, al abrir esta segunda franja para eso. Y había, no sé si hay más. Y había otro mito también, que era... ¿Qué es eso? Ese es el precio relativo. La línea roja es el precio real de los pescados en Perú, que se ve en el eje de la izquierda, ¿no? Ha pasado de 100 a 127. O sea, ha aumentado el precio de términos reales. Y sin embargo, la captura, que también es la barra amarilla, ha aumentado. Entonces, ¿la razón cuál es? Ha aumentado la oferta, pero el precio ha aumentado más rápido. Naturalmente, es la demanda interna la que ha explicado este fenómeno. Y todo en la captura anchoveta, porque si lo ves en este mismo periodo, hoy día se pesca menos anchoveta que hace 10 años. O sea, se pesca menos anchoveta. Entonces no es que la depredación de la anchoveta es la culpable que el ceviche se haya encarecido para la mesa popular. Eso es una demagogia del peor puño, ¿no? Sí, pues. A ver, ¿hay más o ya con esa idea? No, con esa idea, digamos, ¿no? Hemos recorrido lo central del informe, en verdad, que son esos tres temas, ¿no? El desvío, que se ha incentivado la parte ilegal, que no es capaz el Estado de controlarla; el consumo, que se ha caído de manera colosal a una cuarta parte de lo que era el 2011; y por último, que el precio naturalmente es explicado por oferta y demanda, ¿no? Y eso es lo central. ¿Qué hay que hacer en este caso ahora? Entonces, sí, claro, ¿qué ocurre cuando una norma no está funcionando y más bien tiene resultados contraproducentes, ¿no? Solamente queda, o lo hace cumplir, que hay que dar un beneficio de la duda, que ya han pasado 2 años y no has podido. ¿Cuánto tiempo más? Un año más hasta que termine el gobierno para ver si la cumple, y si no, ya cambiarla, ¿no? Porque no hay evidencia que la anterior norma era negativa. La anterior normatividad no estaba produciendo una depredación, no estaba produciendo efectos negativos palpables, ¿no? Y no estamos mencionando el hecho de que esta franja tan grande hace que no se pueda pescar la anchoveta en el sur, y entonces esta se va a Chile. Eso es lo que dicen muchos, ¿no es cierto? Porque o se muere de vieja. Porque está, ¿no? Digamos, mucho más pegada a la costa, porque es mucho más profundo el talud. Sí, o se muere de vieja, ¿no? Y nadie la pesca, ¿no? Pierden todo, ¿no? Sí, pues es que realmente aquí ha habido testarudez, ¿no? Ha habido, y no sé, en fin. Sí, bueno, hay que mirar de manera positiva, ¿no? Si la intención era buena, ha fallado y hay que retroceder, ¿no? Hay que hacer los cambios necesarios, porque se está afectando efectivamente y empobreciendo una industria importante, ¿no? Que puede terminar siendo comprada pues por... Que ojo, es la pesquería más importante del planeta. Tiene una regulación la regulación eléctrica o de telecomunicaciones en los aeropuertos en Perú es superior a la regulación de este tipo, ¿no? Bueno, se había propuesto incrementar los derechos de pesca para precisamente tener más dinero para una administración más, para mejorar IMARPE, para hacer más investigación, para mejorar la supervisión, el control, ¿no? La fiscalización. Eso es correcto en teoría, pero hay que limpiar lo que ya pagan los armadores formales por otras razones, ¿no? Para jubilación, por ejemplo. Hay cosas que han aceptado ellos también a tontas y a locas en el pasado, que tenían que considerar y ya era un número razonable de derecho de pesca, ¿no? Hay muchas cosas todavía al interior. Hay que netear realmente cuál es el pago efectivo que se hace más allá del impuesto a la renta, ¿no? De acuerdo. Bien, muy interesante, Elmer Cúa, por habernos presentado este estudio revelador acerca de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Bueno, con esto nos